¿Por qué les muestro esto? Alguien dirá, ¿y para qué nos muestra ni que estuviéramos haciendo, ¿no?, entomología? No, no, no es eso. Lo que sucede es que ya vino alguna vez una pregunta así. ¿Cuál de las siguientes fases no corresponde al estadio evolutivo del género Anopheles? Aunque no lo crean. Revisen los bancos de preguntas, ahí están. Claro que ya está un poco alejado, creo que fue el año 2002, pero no sería raro que vuelvan a preguntar. ¿Ya? No sería, a veces se ponen de moda algunas patologías y preguntan. ¿Ya? Lo que sucede es, este es el ciclo completo, ¿no? El adulto, ¿ya? El adulto. Ay, me olvidaba, en género macho y hembra, hembra es el hematófago, ¿no es cierto? Eso para la mayoría de los mosquitos hematófagos, ¿no? En el caso del dengue, el Aedes también es parecido. Muy bien, pues aquí está, el mosquito hembra deposita huevos en superficies de agua, ¿ya? En cuerpos de agua, mejor dicho. ¿Eso va a pasar a qué? O sea, sería adulto, huevo, ¿esto qué es? Larva, ¿esto qué es? Pupa, ¿ya? Larva, pupa. Y de la pupa sale nuevamente el adulto. ¿Ya? Adulto, huevo, larva, pupa. Pusieron las alternativas y por ahí creo pusieron crisálida. Para los que se acuerdan, crisálida es de los lepidópteros, ¿no? De las mariposas. ¿Ya? Entonces esa era la alternativa incorrecta. Ya, pero eso tiene que acordarse. Tiene que acordarse. Y aquí también es importante recordar esto que vamos a mencionar. Las larvas del anófeles son diferentes a las larvas del Culex, que es otro vector que se parece y que uno puede confundir si no tiene buen ojo, uno está acostumbrado a seleccionarlos, digamos, y también es diferente a las larvas de la Aedes. ¿Ya? Y no es que sea diferente en estructura anatómica, porque eso sería muy difícil que, digamos, nosotros así seamos médicos estemos reconociendo, eso es casi para tarea de los biólogos. Es por la posición que asumen cuando están en cuerpos de agua. Acá hay una interfase aire-agua, se supone, ¿no es cierto? Se depositan de esta forma, de forma paralela a la interfase aire-agua, cuando se trata de anófeles. Cuando es Culex, cuando es Aedes, no es de forma horizontal, sino de forma perpendicular o a veces haciendo un cierto ángulo agudo, pero nunca de esta forma horizontal. Es una forma de reconocer también, porque la labor de larveo, que se le llama, y que es una actividad oficial que se hace para control de malaria, consiste no es otra cosa que acercarse a los criaderos identificados y con un cucharón, ese cucharón de sopa que conocen, tomar una muestra y mirar la posición de las larvas. Si ves un montón de larvas pero que no están en posición horizontal, eso no es anófeles, no te preocupes. Pero si ves que en posición horizontal, cuidado. Entonces, en un día te mapeas 3, 4, 5 criaderos y si en todos están positivos, ¿qué significa? Pronto, en unos días, vas a tener gran población de vectores. Entonces sirve para alertar, ¿ya? Para que uno pueda anticiparse. El herbicida, por si acaso, funciona solamente en larva, no afecta ni al huevo ni a la pupa. Por eso cuando se usa el herbicida no se soluciona el problema. Matas las larvas, pero si habían pupas, esas van a salir. Y si habían huevos, también van a tolerar y se van a transformar en larvas y luego en pupa. Pequeños detalles. Aquí está. Anófeles, Aedes, Culex. Las tres especies que más se pueden parecer. Acá hay algunos detalles más que, bueno, obviamente ya no es tan importante, digamos, pero solo se los voy a mencionar. Miren, por ejemplo, la posición. Lo más importante es la posición, como les decía, en la interfase aire-agua. Este es Anófeles porque se está depositando de esta forma. Así se coloca. Miren, en el caso de la Aedes no es de forma horizontal. Y en el caso del Culex tampoco es de forma horizontal. Obviamente, si van a querer mirar detalles de la pupa, eso es para nosotros no es algo práctico. ¿Ya? Lo más fácil sería ver esta posición. ¿Ya? Lo más fácil. Hay características también en el adulto, eso no les van a preguntar. No, sería aberrante que les pregunten, aunque bueno, ahora cualquier cosa se puede esperar, pero no, espero que no. Espero que no. Ya, esto es algo que sí tienen que saber. Ya, es algo que sí tienen que saber. Muy bien. ¿Qué significa esto que está acá? Significa la historia de los antimaláricos, por decirlo de una forma. No tiene que complicarse, solamente síganme la secuencia de lo que voy a decir. En esta columna están las drogas antimaláricas que progresivamente han ido apareciendo en el tiempo. ¿Ya?
Aquí está qué año han sido introducidos como alternativa para tratamiento. Y aquí está en qué año han aparecido los primeros reportes de resistencia para esas drogas. Obviamente aquí está el tiempo que ha pasado entre que se empezaron a utilizar y aparecieron los reportes de resistencia. Bueno, la quinina fue lo primerito, ¿no es cierto? En 1632 se empieza a usar, y no es cuestión de que esté memorizando 1632, sino que lo que quiero es que quede la idea, miren. Y en 1910, recién, por primera vez, se reporta oficialmente resistencia a quinina. ¿Cuánto ha pasado? 278 años. Miren cómo ha ido cambiando la cosa. Cloroquina, que es un derivado de la quinina, de 1945 que se empieza a usar hasta 1957, o sea, 12 años, ya no 272, sino en 12 años ya se entrenó más fácil el mosquito, ya se hizo resistente. Aparecieron los demás, proguanil, al año nada más ya se reportaba resistencia, sulfadoxina, piremetamina, el mismo año que entra en uso ya se reporta resistencia, mefloquina, lo mismo, atovaquona, el mismo año. ¿Ya? O sea, en palabras simples, no existe antimalárico al cual el plasmodium no se haga resistente. Tarde o temprano va a ser resistencia. ¿Ya? Tarde o temprano. Este es el panorama de lo que nosotros debemos de recordar. Esto es lo que sucede en el Perú. ¿Ya? Antes se utilizaba cloroquina y primaquina para Vivax y para Falciparum, era suficiente. Cloroquina y primaquina te eliminaba todo. ¿Ya? O sea, en general había un solo esquema de tratamiento. Lo que resulta es que en el tiempo, ¿ya? En el tiempo, se empezó a reportar casos que a pesar del tratamiento con cloroquina, en Falciparum me refiero, a pesar del tratamiento con cloroquina, los cuadros evolucionaban para desmejoría del paciente y muchas veces terminaban con el fallecimiento. Significaba o se sospechaba de que había resistencia. Entonces se hizo un estudio, como bien dice aquí, empiezan más o menos en 1999, para el año 2000 ya tienen resultados y esto es más o menos el resultado. No hemos necesitado ayuda de nadie, son médicos peruanos que han hecho esto, ¿ya? El doctor César Cabezas del INS, el doctor Marquiño, que ahora es consultor de malaria en la OPS, ¿ya? Colegas que al igual que ustedes han hecho residencia en hospitales probablemente donde ustedes van a hacer. Y su experiencia es interesante. Los estudios demostraron que en la cuenca amazónica, ¿ya?, se ratifica de que sí hay resistencia a cloroquina. ¿Ya? Acá dice bien claro, más del 30% de los casos demostraron que eran resistentes a cloroquina y también resistentes a sulfadoxina piremetamina. Entonces, ¿qué quedó? Introducir un nuevo fármaco, mefloquina. Y con eso nos hemos quedado hasta hoy día. Por eso es que la piedra angular del tratamiento en la cuenca amazónica para Plasmodium falciparum es mefloquina. ¿Ya? Mefloquina. No se olviden. En la costa norte, algo parecido. Se dice, también hay resistencia a la cloroquina. ¿Ya? Como en la cuenca amazónica, igualito. Pero la diferencia es que mientras que en la cuenca amazónica sulfadoxina piremetamina ya no sirve, aquí en la costa norte sí. ¿Ya? Y obviamente también mefloquina. Entonces de ahí que nacen dos esquemas de tratamiento. Eso, ojo que eso puede cambiar en los años, ¿eh? No es una verdad absoluta, pero hoy en día es así. La norma técnica habla de esa manera, no ha variado. En la cuenca amazónica, mefloquina para falciparum, y en la costa norte, sulfadoxina piremetamina. Por eso es que cuando uno va a dar tratamiento para malaria o diagnostica malaria por laboratorio, la procedencia es importante. ¿De dónde viene? Viene de la cuenca amazónica, puede ser de Loreto, de Ucayali, ¿no? De una de las zonas de por ahí. Entonces mefloquina entra a tallar. Pero si es un caso que viniese de la costa norte, es sulfadoxina piremetamina. Pero como hoy en día ya no tenemos malaria falciparum, prácticamente se ha controlado, esto queda un poco como teoría. ¿Ya? Como teoría. Hay algo más. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos del ciclo del vector? La forma infectante para el mosquito, el gametocito, había un antimalárico que funcionaba ahí. El artesunato, ¿ya? ¿Y por qué es importante usar el artesunato? Porque apenas el individuo enfermo toma el artesunato, deja de ser infectante para el mosquito, se corta el ciclo de transmisión.
¿Por qué? Porque justamente actúa sobre gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito. Es por eso que se recomienda que artesunato no debe faltar en la terapia para malaria falciparum. Y por ese motivo, ¿ya? Por ese motivo es que en la cuenca amazónica, ¿cuál sería la terapia? Mefloquina más artesunato. ¿Y cuál sería la terapia en la costa norte? Sulfadoxina pirimetamina más artesunato. ¿Se entiende el porqué entonces? ¿Ya? Ese es el esquema. ¿Ya? Ese es el esquema que hasta hoy en día se usa. En ambas situaciones, si se trata de malaria severa por falciparum, es quinina más clindamicina por endovenoso. Quinina más clindamicina. Quinina más clindamicina. O sea, no le van a dar mefloquina más artesunato, por ejemplo, si alguien está con malaria cerebral. ¿Ya? Le tienen que dar quinina más clindamicina, independientemente de dónde venga. Y desde el año 2011 se ha introducido el mismo artesunato, pero por endovenoso. Y que también se sugiere que debería acompañar, porque acuérdense que no debería faltar en la terapia el artesunato, pero en casos severos el artesunato pasa a utilizarse por endovenoso. ¿Ya? Y alguien me dirá, ¿y en Vivax? En Vivax sigue siendo cloroquina más primaquina, hasta el día de hoy. ¿Ya? No se ha reportado fehacientemente, digamos, casos que ameriten un cambio de esquema de tratamiento. Entonces ya podríamos resumir. Esquemas de tratamiento en el Perú. Como no tenemos ovale, no se ha descrito Naulesi y malaria es eventual, nos queda Vivax y falciparum. Para Vivax, no interesa de dónde venga, cloroquina más primaquina, punto. Para falciparum, si viene de la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato. Si viene de la costa norte, sulfadoxina pirimetamina más artesunato. Si es malaria severa, quinina más clindamicina. Y podrían agregar artesunato por vena, punto. Esto es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué creen que acá dice resistencia en más del 30%? Acá, resistencia más del 30%. Ya, esta es una situación arbitraria, por si acaso. ¿Ya? O sea, no es algo que esté basado en nada. Eso consideraron esa vez. Y así ha funcionado, por lo tanto se ha quedado como una norma ya. ¿Y cómo se define resistencia? Porque resistencia en el caso de las bacterias es diferente. Ahí tú pones un caldo de cultivo y crecen. Podrías hacer lo mismo con el Plasmodium, o sea, sembrar ahí, cómo sembrarías y cómo crecería. No es bacteria. Entonces ahí se utiliza otro concepto de resistencia, es justamente lo que está acá. Se considera resistencia cuando a las 48 horas de tratamiento no ha disminuido la parasitemia inicial, ¿ya?, a menos del 25% de lo que era al inicio. Esto ha sido pregunta examen, ¿eh? Así literalmente el concepto de resistencia. O sea, significa que a las 48 horas, mejor aún si ha desaparecido la parasitemia. O lo máximo que debería haber sería el 25% de lo que inicialmente era. Pero si yo encuentro el 50, 75% es resistente. Ya lo vamos a reforzar cuando veamos la pregunta. Ya, pero es una pregunta que ya vino en un examen. No vaya a ser que se les ocurra preguntar otra vez algo parecido. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de malaria, pareciera pues que son zonas limitadas a las zonas de selva. ¿Ya? Madre de Dios también tiene malaria, obvio. Puno tiene malaria. ¿Qué dicen? Claro, la zona de Sandia. Les llevo con los ojos vendados y les pongo en la zona de Sandia y no saben si están en el África, si están en Brasil o están en Puno. Es igualito. Es una zona tropical. Tropical con el concepto que tenemos, obviamente. ¿En Cusco hay malaria? Claro. Claro que sí. Ya, ceja de selva y selva baja incluso, cuando ya uno se acerca a la zona de Ucayali. O sea, ¿hay zonas? ¿En Ayacucho hay malaria? También, claro. Los valles de río Apurímac que están acá, en esta zona que estoy señalando, que colinda Junín, Cusco y Ayacucho, es una zona de malaria. Pero Vivax.
En toda esta zona hay vivax. Puno, vivax. ¿Ya? Esta es la zona de falciparum, que no se debe preocupar. Muy bien. ¿Y tenemos anófeles en Lima? ¿Qué dicen? A modo de motivarlos. A ver si alguien se anima a hacer infecto. Hasta ahora nadie se ha animado. Me preocupa. Creo que yo los espanto, ¿no? Les hago disgustar de esa idea. Alguien se animará. ¿Qué dicen? ¿Tenemos o no tenemos anófeles en Lima? Sí tenemos. Cuidado. Pero no las especies que son las principales transmisoras. O sea, no es el Pseudopuntipenis, no es el Darlingi. Han encontrado el Albimanus, el Benarrochi y otras. Pero eso ya implica algo. Cuando uno mira el mapa para malaria que la OMS está proponiendo para el 2020, ¿ya? Se incluye Lima, Ica y parte de Arequipa como zonas de malaria, y toda la parte norte, ¿ya? Por la situación del cambio climático. ¿Ya? Entonces, tarde o temprano, vamos a tener malaria en la ciudad. Y eso está bien. Bueno, está bien para nosotros, ¿no? Que vamos a tener más chamba. Pero está bien. Para que se empiece a atender mejor a este tipo de enfermedad. Muy bien. Queda claro, ¿no? Lo de los esquemas de tratamiento. Una pregunta interesante. ¿Ya? Para que no sea simplemente poner y resolver. Algunas serán así, pero algunas también vamos a analizar para que de alguna manera aumentemos un poquito la teoría. Dice, uno de los siguientes antimaláricos debe de evitarse en las gestantes. No se debería dar en las gestantes. ¿Ya? ¿Está contraindicado? Podría preguntarse de esa forma, ¿no? Lo mismo. Vamos a ver. Cloroquina y primaquina es para Vivax, mefloquina con artesunato para falciparum en la cuenca amazónica. Quinina junto con clindamicina para todo lo que es situaciones severas, ¿no? Ya, perfecto. O sea, todas son las que se pueden usar en el Perú. A veces incluso te ponen o podrían colocar cuál de los siguientes antimaláricos está, digamos, contraindicado según la norma técnica. O sea, te agregan algo más y pareciera que tú tienes que saber ese detalle para responder. No, contraindicado en general. No interesa cómo lo adornen la pregunta. La primaquina, doctores, ¿ya? Por una sencilla razón. Y no solo en las gestantes, también en los menores de 6 meses. ¿Ya? Produce metahemoglobinemia. O puede producir, no es que produce, puede producir metahemoglobinemia. Entonces, se evita en la gestante. No se le debe de dar a la gestante. Y aquí ya van haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si una gestante tiene malaria vivax? ¿Se le tiene que tratar? Claro que sí. ¿Ya? Vamos a ver, hay una estrategia interesante que funciona y obviamente evita complicaciones. Bueno, aquí hemos dicho es la primaquina, ¿ya? La primaquina. Hay que acordarse de los demás. Bueno, aquí ¿qué podríamos agregar? Sulfaosina pirametamina, ¿no? Que es lo que falta, creo. Porque los demás, alofantrina, atovaquona, provanil, no son fármacos que sean usados en nuestro medio, a pesar de que sí están descritos como antimaláricos. A ver, entre la metahemoglobinemia, ya, no por eso en los menores de 6 meses, no usar en menores de 6 meses, tampoco en gestantes. Y como les decía, aquí viene la contraparte. ¿Qué hacemos si tenemos a una gestante con malaria vivax? ¿Saben cuál es el esquema de tratamiento? Bueno, es cloroquina y primaquina en general para malaria vivax, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar del adulto. Ya en el adulto, las tabletas, hay un esquema fácil de recordar. Se le da 4 tabletas el primer día, 4 el segundo y 2 el tercero. O sea, 4-4-2. Y primaquina se le da todos los días de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, 2 hasta llegar a 7 días. Ya, a grosso modo, para que tengan ese esquema. Lógicamente, cada tableta de primaquina viene de 15 miligramos, de 2 en 2 hacen 30 y ese es el tratamiento, ¿no? Que se le da 30 miligramos por día a un adulto. En el caso de la cloroquina, es un poco enrevesado, viene de 250 miligramos con 150 miligramos de cloroquina base, cloroquina fosfato. Y dice, nada de eso ya olvídense, no se van a enredar. Simplemente acuérdense del esquema, para que más o menos les quede la idea. 4 tabletas el primer día, 4 el segundo y 2, ¿no? El tercero.
Y primaquina todos los días de 2 en 2. Antes era 14 días y solamente era porque la primaquina no lo daban de 2 en 2, sino uno por día y se alargaba 14 días y era un problema, la gente abandonaba el tratamiento. Porque ustedes saben que con solo cloroquina tú ya te sientes bien. Al tercer día estaban sanos clínicamente y decían, ¿por qué yo tengo que tomar 14 días? Y era un problema. Incluso se está evaluando otros esquemas más acortados, pero están en proceso de validación. Bien, entonces vamos a ponernos en el caso de la gestante. Siempre es importante que primero lo piensen para que después quede bien grabado el concepto. Tenemos a la gestante, le hemos diagnosticado malaria vivax. ¿Qué hacemos? Sabemos que primaquina no le podemos dar, pero cloroquina sí le podemos dar. Entonces, ¿cómo le daríamos? Le damos, ¿cómo le damos? 4-4-2, ¿sí? Eliminamos a lo que está en sangre o a lo que está en el hígado. A lo que está en sangre. ¿Se recupera clínicamente la gestante? Sí. Pero tenemos un problema. En el hígado probablemente estén ahí. ¿Y del hígado qué va a pasar? Van a volver a salir. Entonces, como no puedo dar primaquina, no puedo evitar ese proceso. Yo sobreentiendo que va a volver a salir. Y no salen tan pronto. Hemos dicho que a veces demora hasta meses, a veces años o décadas. Pero nos vamos a poner en el peor de los casos, en el peor de los peores de los casos, ¿ya? Y más o menos cuantificando el tiempo que habitualmente demora durante el ciclo hepático, ¿no? Un parásito en salir a circulación, ¿ya? Cuando esté en estadio latente, lo mínimo que se describe, ¿ya? Es más o menos 10 días. Entonces de ahí que se dice, vamos a darle cada semana cloroquina a la gestante, suponiendo que es tan piñosa y que cada 7 días o 10 días están saliendo los hipnozoitos. Entonces le das el 4-4-2, como no has tratado sus hipnozoitos del hígado, sobreentiendes que van a salir nuevamente a la semana, le vuelves a dar a la semana cloroquina y otra vez cloroquina hasta que termine el embarazo. ¿Y ahí qué le das? Cuando ya no hay problema, le das la primaquina y le completas. ¿Ya? Ahí está el esquema. Lo que hemos más o menos craneado, por decirlo de una manera, lo vamos a ver acá. Miren. Primera semana de tratamiento. 4-4-2 ¿de qué? De cloroquina. ¿Sí? Ahí está lo que le decía. 250 miligramos con 150 miligramos base de cloroquina fosfato. Es todo un problema. Ya hasta para dosificar, les digo. Entonces, mejor acuérdense de 4-4-2. Porque no hay otra presentación. Con esto la hemos recuperado clínicamente a la gestante. Ya está bien. Pero tiene todavía sus hipnozoitos. Aquí debió haber recibido primaquina 2-2-2 hasta el día 7 y se acabó. Pero como no le puedes dar a la gestante, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasas a la segunda semana, 2 tabletas de cloroquina. Pasas a la siguiente semana, otras 2 tabletas. O sea, le das 2 tabletas de cloroquina por semana. Ante la eventualidad que esos hipnozoitos están saliendo del hígado y puedan volverla a enfermar. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Termina el embarazo, ya no hay problema. ¿Ya? Y le das, ¿qué cosa? La primaquina. Y se acabó el asunto. Ese es el esquema. Entonces, el tratamiento que se debe postergar hasta el puerperio es primaquina. Alguien podría decir, ¿y por qué no usamos otro esquema? Lastimosamente lo que les he dicho, no existe otro fármaco antimalárico que actúe sobre hipnozoitos, solamente primaquina. Entonces tenemos que buscar la estrategia de tener esta situación. Muy bien. El gran problema es cuando los niños menores de 6 meses sufren picadura del anófeles que está infectado y hacen malaria. También le puedes dar cloroquina. Primaquina no le puedes dar hasta los 6 meses. Lo concreto es que en ellos no está descrito ninguna estrategia de qué hacer. ¿Ya? No está descrito. O sea, nadie ha dicho... O sea, puede salir ideas de cualquiera de ustedes, de quien habla, pero no está escrito, no está plasmado en un documento que se tiene que hacer. Si paracetamol existe en jarabe, ibuprofeno existe en jarabe, metamizol en jarabe, ambroxol en jarabe, ¿por qué creen que no hay cloroquina en jarabe? No hay en ninguna parte del mundo. Porque es una enfermedad que no le interesa a la mayoría de laboratorios porque su vista está puesta en otro tipo de productos. ¿Ya? Debería haber, ¿no? No hay. ¿Qué se hace cuando tienes un niño y tienes que dosificarlo por miligramo por kilo? A lo antiguo, hay que moler la tableta, hay que separar más o menos calculando y así se trata. Es la forma como trata. Hasta hoy en día. Bueno, pero en fin. ¿Y cuando sale mal, qué se dice? Negligencia médica, ¿no?
O sea, no hay con qué trabajar, pero cuando las cosas resultan mal, negligencia médica. Muy bien. Creo que estamos de acuerdo en eso. El Plasmodium vivax infecta al humano bajo la forma de esporozoito, ¿sí? Esporozoito. ¿El hifnozoito qué cosa es? La forma latente quiescente que puede quedar a nivel de tejido hepático. Si te preguntaran aquí mismo, el Plasmodium vivax se observa en la gota gruesa bajo la forma de, ¿cuál marcarían? Trofozoito, ¿sí? Trofozoito. O sea, aprovechemos la pregunta. Les podrían preguntar la forma infectante de Plasmodium naulesi para el mosquito. O sea, a veces así les acomodan. En general, para cualquier mosquito es gametocito, pero les pueden agregar ese hito más y ya les hacen patinar. O sea, con el complemento de la pregunta, con el frufru de la pregunta, no se mareen. Traten simplemente de simplificar, ¿ya? Simplemente se simplifica. ¿Qué son estos? Los merozoitos. Exacto. O sea, los esquizones se forman a nivel del hepatocito, ¿no es cierto? Pero el rato que ya van a salir, son merozoitos para transformarse, ¿no? No se olviden. ¿Y por qué escribimos Plasmodium vivax en cursiva y subrayado? Porque esa es la forma correcta de escribir. Género y especie, ambos subrayados. Género con mayúscula, especie con minúscula y subrayado. O sea, así deberíamos escribir siempre, pero nos hemos acostumbrado, ¿no? Con pura mayúsculas, o sea, eso ya es una situación de costumbre. Pero solamente para mostrar, así debería ser. En bacterias, en virus, en cualquier otra cosa. Muy bien. Sigamos en lo que estamos comentando. De los antimaláricos que más nosotros vamos a usar, aquí está, de una manera de resumir. Fíjense, el ciclo del Plasmodium les puede mostrar de cualquier forma, ¿ya? Si quieren de esta forma. Ustedes se ubican y rápidamente se dan cuenta. Ahí está el mosquito. ¿Qué nos inocula? Esporozoito, ¿no? Esporozoito. Aquí está el hígado, ¿ya? Aquí está el hígado. Se va a transformar, merozoito, sale, ¿se va a dónde? Glóbulos rojos. Destruye a los glóbulos rojos y se transforma en gametocito. Ahí está. Y infecta nuevamente a un mosquito. El mismo ciclo, lo mismo es. Entonces, la cloroquina, la mefloquina, la quinina, que son los que más tenemos, ¿ya? Actúan en sangre. ¿Ya? Actúan en sangre. La primaquina actúa a nivel de tejido hepático, no se olviden. Y el artesunato, gametocitos, gametocida. Aunque la primaquina también tiene algo de efecto gametocida, pero es la única que actúa a nivel de la fase hepática. Son preguntas diferentes, ¿ya? Son preguntas diferentes. Solo para que recuerden. Esta, un paciente febril es diagnosticado de malaria por Plasmodium malariae, malariae, con gota gruesa positiva. Evoluciona tórpidamente con trastorno del sensorio a pesar del tratamiento correcto. Probablemente se trate de la especie. Así es, porque es la única que imita un malariae en la gota gruesa y sin embargo se comporta de forma severa como si fuera un falciparum. ¿Con qué se trata el Plasmodium malariae? Hace hifnozoitos. ¿Cuáles son las dos especies que hacen hifnozoitos? Que ya lo hemos dicho en parásito. Uno es vivax, es obvio. El otro, en nuestro medio acuérdense que no tenemos. O vale, así es. Son los dos únicos, no hay más. Malaria entonces no hace hifnozoitos. Y si no hace hifnozoitos, ¿utilizaré primaquina? No me sirve para nada. ¿Con qué se trata Plasmodium malariae? Cloroquina nada más. ¿Ya? Con cloroquina se soluciona el problema. Entonces el naulesi es resistente a cloroquina. Como si fuera un falciparum. Por eso es que tú le das el tratamiento correcto y sigue evolucionando mal, ¿no? Se desmejora el paciente. Uno de los siguientes antimaláricos posee efecto predominantemente gametocida. Predominantemente gametocida. ¿Cuál? Perfecto, no hay nada que decir. Y si dijera ahí artimicininas, también sería eso. Artemer, si hubiese por ahí, también es, cuidado, ¿eh? Artesunato representativo, artemer, artemisininas como grupo. Hay que tenerlo presente. El tratamiento antimalárico en una gestante con malaria falciparum. Acá no les dice que esté muriéndose, pero les dice gestante nada más.
hay que tomarlo con pinzas. Una gestante, ya, es malaria severa desde que es gestante. No tienen que esperar que esté con trastorno del sensorio o que esté histérica o ligúrica o convulsionando. No. Malaria falciparum en un gestante es malaria grave. Así esté asintomática. Y se tiene que tratar como malaria grave. O sea, ¿qué le van a dar? Así es. Quinina más clindamicina. Ese concepto, porfa. ¿Se está entendiendo? Ya. Porque es aburrido, ¿ah? Cuando lo lean por vuestra cuenta. Bueno, ahora, como ya el esqueleto estamos agarrando, seguramente va a ser más dirigido, ¿no? Esa es la idea. Facilitarles el trabajo.